Bueno, sigo acá. Chun, 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 chun. Bueno, les decía, ¿dónde me quedé? No sé cómo se ve la pantalla, ¿no? Todavía no se ve grande, pero se ve. ¿Estoy compartiendo? Acá estamos. Estábamos comparando el cráneo de los australopithecinos con los de los antropomorfos. Y lo que veíamos precisamente era que las similitudes estaban en el prognatismo facial, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos una proyección anterior de la cara, de la parte de la cara subnasal, que es bien parecida a la que tienen todavía los antropomorfos? Pero en los australopithecinos se diluye la cresta sagital, que es una cresta que tienen acá muchos de los antropomorfos, en este caso tienen un gorila, que les ayuda a insertar los músculos relacionados con la masticación, los músculos temporales y los maceteros. Vamos a ver que este rasgo de la cresta sagital reaparece en otro homínido, pero que en este en australopithecinos casi que va desapareciendo. Lo que sí tengo también es todavía un torus, ¿sí? Un reborde, es lo mismo, supraorbital, por arriba de los ojos, que está presente. Ahora, en relación con los antropomorfos, es mucho más débil. ¿Sí? El torus supraorbital está, pero es mucho más grácil. Ahora, si lo comparo todavía con un cráneo sapiens, este es más parecido a los antropomorfos que a sapiens. ¿Sí? Ese rasgo todavía está más vinculado a esto, mientras que la parte de locomoción es muy moderna. ¿Qué otra buena evidencia de que los representantes de los Australopithecus eran bípedos? Tengo las famosas huellas de la cola, ¿sí? Que son unas huellas que se armaron en unos sedimentos en Tanzania, ¿sí? Unos sedimentos que después se solidificaron y quedaron las huellas marcadas, que muestran una locomoción bípeda, ¿sí? Y una manera en que se apoya el pie en el suelo y se ejerce la fuerza al trasladarse, más bien moderna, ¿sí? El dedo gordo de esas huellas está alineada con el resto de los dedos, fíjense, no está tan opuesto como si fuera en el caso de un antropomorfo. Acuérdense que los pies de los antropomorfos son muy parecidos a sus manos, mientras que lo que tenemos acá son extremidades inferiores con pies cuya morfología y disposición de los dedos y de las fuerzas es más bien moderna. Entonces, volvemos a esta idea, mosaico. Una bipedestación que en estos representantes tiene ya características que, digamos, claras, de estos homínidos son en su mayoría bípedos y pasan la mayor parte del tiempo con este tipo de locomoción, por más que tengan todavía, preserven las capacidades de trepadoras, pero en términos craneales todavía estamos en rasgos más bien más similares a los antropomorfos actuales. Chun, 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 chun. Bien, ¿qué nos queda de estos homininos tempranos? Los paranthropus, ¿sí? Estos homininos van a tener como rasgos bien diferentes a los australopithecus. Van a ser una adaptación muy especializada que se va a dar en un sector de África, va a tener representantes en diferentes lugares, pero sobre todo en un sector, en un momento particular, y que va, digamos que no se considera que sean antecesores a ninguno de los linajes que después desemboca en el género Homo. Son algo aparte, pero que coexiste. Esa es una cosa también que es difícil de pensar cuando uno piensa en el proceso evolutivo. Creo que no sé si se los mencioné ya en nuestro práctico. Eh, para nosotros hoy, digamos, somos el único representante de nuestro género. Sapiens es el único representante del género Homo. Y con la mayoría de los antropomorfos, salvo uno de los que mencionamos, también son una única especie representante del género. En este momento estamos hablando de varios géneros que en determinados momentos conviven en el mismo continente, y tienen varias especies. Tenemos especies que son morfológicamente y afectivamente a veces muy similares. Y eso es algo que es difícil de imaginarse para nuestra manera de vivir, digamos. Tener especies tan afines. Bueno, estos además va a estar todavía como va a ser más importante cuando pensemos en neandertales y sapiens, etcétera, coexistiendo en determinados momentos. Bueno,
¿Qué pasa con estos homínidos tempranos, los Paranthropus? Más o menos surgen alrededor de 3 millones de años, 2 millones de años, 2,8, 2,9, depende del lugar, 2,5. Y subsisten hasta más o menos el millón de años. Son australopitecinos también, perdón, homininos también, bípedos, pero tienen una serie de rasgos morfológicos que dan cuenta de una adaptación súper especializada a dietas con alimentos muy duros que requieren mucha fuerza masticatoria. Y un montón de sus cambios morfológicos van a estar vinculados con esta adaptación. Fíjense, se distribuyen en África Oriental, bueno, la tecnología ya la dijimos, se distribuyen en África Oriental y Meridional. En África Oriental los encontramos siempre en estos mismos países que tienen la mayor riqueza de registro fósil, precisamente porque están atravesados por la falla de Rift, que es un gran locus de sitios con registro fósil, Soldo, Fora, todos están ahí. Y algunos en África Meridional, en Sudáfrica. Acuérdense que en términos ambientales, hace más o menos 2 millones de años, 2 millones y medio, se pasa todavía con mayor magnitud, y esto lo vamos a ver bien al final de la clase, a ambientes más abiertos. ¿Sí? Hay un cambio como climático global que permite esto, que se ve, digamos, que genera cambios en términos adaptativos y de especies y de adaptaciones y de extinción de especies a nivel global. Lo vamos a ver, pónganle como un pinche y lo vemos al final. Pero bueno, de estos cambios surge este Paranthropus. ¿Y qué dijimos? Que ¿cuál es su característica principal? Esta especialización del aparato masticatorio, ¿sí? En vegetales coriáceos, en vegetales más bien duros, bayas, bulbos, rizomas, tubérculos, todo, digamos, empiezan a ocupar un nicho en términos de ambientales que tiene este tipo de recursos y que requieren entonces este tipo de adaptaciones. Por supuesto, digamos, es la presión selectiva que favorece este cambio morfológico previo, ¿no? Esta variante que ya existe. Tienen diferentes especies identificadas, el Paranthropus etiopicus, el de Borisei y el Robustus. Y van a ver en Foley que hay como cierta disputa sobre cuán agrupables o no son algunos de estas especies. Acuérdense de esto del sentido estricto y el sentido amplio. Bien, fíjense acá tenemos las características craneales. ¿Sí? A estas les vamos a dar mayor importancia porque son precisamente las que muestran esta adaptación específica del aparato masticatorio. ¿Sí? Un aparato masticatorio que está adaptado, sí, que está adaptado a estos alimentos duros, a fuerzas masticatorias muy grandes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en nuestros australopithecinos se pierde la cresta sagital prácticamente? Bueno, en los Paranthropus reaparece, precisamente porque los músculos que están encargados de la masticación, que son sobre todo los músculos temporales y los músculos maceteros en la mandíbula, necesitan mayores superficies que la que da el temporal y el parietal para insertarse. Entonces, eso favorece la evolución de esta cresta sagital, ¿m? Que da mayor superficie de inserción, para que toda esta musculatura tan fuerte pueda existir. ¿Qué otra adaptación específica relacionada con los esfuerzos masticatorios que tiene este género? Una gruesa capa de esmalte en todas las piezas dentales. ¿Sí? ¿Por qué les parece que va a seleccionarse un esmalte más grueso? ¿Qué características tiene como tejido el esmalte? ¿Qué parte del diente es el esmalte? Ustedes saben, los dientes tienen diferentes partes, ¿no? Tiene una corona, una raíz y cada uno está recubierto por diferentes tejidos. ¿El esmalte dónde se encuentra? ¿En la parte interna o externa del diente? En la parte externa. Claro, es la parte externa, es la parte que se ve, la blanca, ¿sí? Ahora bien, es uno de los huesos, perdón, de los tejidos más duros del cuerpo, ¿m? Y tiene la característica de que no se regenera. Una vez que se forma, está tan mineralizado que no se vuelve a formar. A diferencia de un hueso que si yo me lo parto, tiene una manera de rearmarse, ¿sí? Tiene células vivas que permiten que se vuelva a formar más hueso y que se forme un callo y ese hueso se repare, el esmalte no tiene esa capacidad. Una vez que se forma, queda ahí.
Eso hace, por ejemplo, que las caries sean imposibles de curar si no es a través de un proceso quirúrgico, digamos. El diente no se cura solo de una caries. Y pasa lo mismo con los esfuerzos masticatorios. Todo el esfuerzo de estar triturando, masticando, va a generar impactos en ese esmalte. Entonces, el hecho de que tengan estos dientes un esmalte más duro digamos, permite una masticación de estos alimentos más eficiente, ¿sí? Es un esmalte menos sensible a los daños mecánicos. Entonces, esa es otra de las adaptaciones. Otra muy importante es lo que se llama megadoncia, ¿sí? Mega grande, doncia, todo lo que tiene que ver con los dientes. Entonces, lo que se termina pasando en este género es que tienen dientes muy grandes. Tienen, de hecho, molares con una superficie muy grande, ¿sí? Que permite masticar, triturar y moler los alimentos. Y premolares que se tienen prácticamente forma de molares. Ahora después en una filmina que viene más adelante vamos a comparar el tamaño de los premolares sapiens con los de los Paranthropus y van a ver que los premolares Paranthropus tienen prácticamente el tamaño de nuestros molares. Se llama eh, premolares molariformes. Bien, ¿qué más? Toda la mandíbula es muy ancha y robusta, precisamente porque tiene que tener fuerza, y para que tenga fuerza, lo que le da fuerza son los músculos. Entonces tiene que tener mucho espacio para que se inserten muchas fibras musculares. Y a ver si me queda una más. Y arcos psicomáticos, psicosomáticos no, psicomáticos, que son los que, estos de acá, ¿sí? Que vienen del frontal y se enganchan acá atrás en los temporales. También anchos, robustos, que permiten que pase por adentro, porque esto genera un arco, precisamente un agujerito, no sé si lo llegan a ver ahí, ¿m? Por donde pasan músculos, que son los que permiten que la mandíbula esté unida a la cabeza, bien grandes y robustos, precisamente para darle espacio a todas las fibras musculares. Bien, dicen entonces que la adaptación de los Paranthropus está nacida para masticar. Todos los cambios morfológicos que tienen y que se seleccionan a favor están vinculados con esto. Acá tienen tres representantes de las especies que mencionamos: Paranthropus aethiopicus, robustus y boisei. Y fíjense que todos tienen, si bien tienen diferencias en su distribución geográfica, en su antigüedad, en su morfología, pero todos tienen de alguna manera estos rasgos. El que tiene la cresta cigomática más grande es el Etiopicus, pero todos tienen esta capacidad, esta característica tan robusta. De hecho, en árboles filogenéticos anteriores se los llamaba los australopitecinos robustos. Después, digamos, pasaron a la categoría de género más tarde. Digamos, se separaron con un género diferente. Bien, fíjense esto que les mencionaba de la megadoncia. Acá tenemos la comparación de una mandíbula de un Paranthropus boisei y un Homo ergaster, ¿sí? Un Homo de los tempranos. Lo que tengo acá son los molares, los premolares y acá tengo caninos e incisivos. Fíjense, de acá lo mismo, molares, ¿sí? Premolares, unos tres molares, premolares, caninos y los incisivos que faltan por una cuestión de preservación. Fíjense que el tamaño de los premolares de los Paranthropus es prácticamente el mismo tamaño de los molares de los Homo. Ese es el grado de megadoncia que está manejando este género. Bien, en términos de dispersión, fíjense que hay una dispersión que dijimos, de África Oriental y África Meridional. Entonces, tenemos como representantes de los primeros homininos los Ardipithecus, que es lo que está más representado, los Australopithecus y los Paranthropus. A partir entonces digamos, el árbol filogenético, y a partir más o menos de los 2,5 millones de años, entra en escena el género Homo, los representantes del género Homo, del género al que pertenece nuestra especie. ¿Mm? Vamos a ver muchas especies a lo largo del proceso evolutivo de homininos del género Homo. Vamos a ver algunas características generales y después vamos a ver con detalle las especies en particular. Y acá sí le vamos a prestar atención a las características de las diferentes especies y vamos a ver que cada una va teniendo
ciertas adaptaciones que van haciendo, en algunos casos, más similares a las nuestras, a aquellas especies que, digamos, que son parte del árbol directo filogenético nuestro, y también vamos a tener casos de algunas especializaciones más puntuales. Bien, como género en general, la fecha para recordar, van a ver que va a haber fósiles un poquito más antiguos, pero la fecha para recordar es 2,5 millones de años, ¿sí? Ahí entra en escena el género Homo. Acuérdense que tenemos unos fuertes cambios ambientales en eso. Y recuerden que esto es un tema particular. Vamos a volver sobre esto al final. A diferencia de lo que pasaba con nuestros homínidos anteriores, donde el fuerte de las adaptaciones tenían que ver con el proceso de digamos, los cambios morfológicos que daban lugar a la bipedestación, y en el caso de los Paranthropus, esta especialización en todo lo que era el aparato masticatorio, que va teniendo sus características. Igual todo el aparato masticatorio de todos los homínidos va cambiando y se va volviendo, digamos, diferente a lo que era en los antropomorfos y a lo que es en los antropomorfos actuales. Pero bueno, esos son como los hitos de los primeros homínidos. Acá lo que empieza a pasar es que lo que va incrementándose paulatinamente en las diferentes especies es el tamaño cerebral. Y asociado a un cambio de tamaño cerebral empiezan a aparecer comportamientos sociales más complejos, se empieza a asociar en el registro arqueológico, empieza a aparecer la tecnología. Acá hay todo un debate sobre qué tecnologías aparecíamos, si realmente la aparición de tecnología está asociada al género Homo. Parecía al comienzo que sí, de hecho el representante más antiguo del género Homo se llamó Homo habilis porque se lo asoció a la aparición de herramientas. Cada vez más el registro está mostrando que el surgimiento de cierta tecnología podría llegar a preceder al surgimiento de Homo. Pero bueno, es un debate que está en marcha todavía. La otra cuestión que empieza a aparecer en el género Homo es un cambios en la dieta, ¿sí? La dieta de los Homos se vuelve cada vez más amplia, deja de ser compuesta por diferentes tipos de alimentos vegetales e incluye además proteína cárnea, primero en la forma de carroñeo y más adelante en el proceso de aminización, ya a partir de la obtención y la caza, digamos, de pequeños mamíferos, después ya de mamíferos más complejos, pero eso, bueno, mucho más adelante. Las primeras incorporaciones de proteína animal parecen estar vinculadas con el carroñero. Y en general hay un incremento de la talla corporal. Acuérdense que estos primeros homínidos que habíamos visto eran bien pequeños, acá ya la talla corporal empieza a aumentar. De nuevo, del trabajo de Holstein y Foley, tenemos la tabla de especies y su distribución cronológica, capacidad craneana, ¿sí? Proceso de encefalización, distribución geográfica, tal vez más nueva. Los primeros representantes del género Homo, estos que aparecen a partir de 2,5 millones de años, son el Homo habilis. Ese es el más antiguo. Y después tenemos, ya pasado más cercanos a los 2 millones, el rudolfensis, el ergaster y el erectus. Esto, fíjense que la distribución es africana. Habilis, rudolfensis y ergaster. Y a partir del erectus, que es la forma, digamos, estos para muchos es el mismo, antes se llamaban a los fósiles que hoy se conocen como ergaster, se los llamaba erectus también. Erectus es el primer representante del género Homo que sale de África, cuya dispersión geográfica excede el espacio africano y empieza a aparecer en el registro fósil de diferentes lugares de Asia. Se cree que son el mismo género. Ergaster es la forma africana y Erectus es la forma asiática, esta forma que sale a partir de 1,8 millones de años. Vamos a ver entonces ahora algunas características particulares. Toda esta parte, digamos, de la tabla tiene que ver con las formas más modernas de representantes de género Homo. Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, que esta es una adaptación bien paralela, ¿sí? Que ocurre en Indonesia, que de hecho se halló bastante hace poco este fósil, que se vio que era un homínido, perdón, un hominino de género Homo, bastante moderno, fíjense, 100.000 a 60.000 años, acá no estamos en millones de años, ya estamos en miles de años, pero que es una adaptación, digamos, una línea paralela que no tiene vinculación directa filogenética con la nuestra. Homo naledi, neanderthalensis, que es uno de los más importantes y representados en el registro fósil, que tiene una distribución amplísima en Europa y en Asia Occidental. Denisovano, que es
digamos, se lo llama así, denisovanos, perdió el homo en el nombre, que está representado por muy, muy pocos fósiles y que se lo conoce sobre todo a través de estudios genéticos, del que vamos a hablar con más detalle la clase que viene, y sapiens, cuyas formas modernas aparecen primero en África y después se dispersan en el globo. Así que fíjense que hay una serie de homos que se dispersan o surgen o se dispersan desde África hacia Asia, o surgen directamente como formas locales en diferentes lugares de Eurasia, y sin embargo, Sapiens, ¿sí? La especie a la que nos representa, a la que pertenecemos, surge de África y se dispersa sobre el globo. ¿Mm? Y en su dispersión se va a ir topando y teniendo perdón, diferentes vínculos, ¿sí? de hibridación o no, etcétera, con aquellas especies que estén vivas y ocupando los espacios que va ocupando, digamos, que están en los espacios que va anexando en su rango de acción, nuestro amigo Sapiens. Y un poco la discusión de la clase que viene va a ser precisamente cuál es este surgimiento de los humanos modernos, cuáles son los primeros representantes y qué vinculación hay con estas especies de Sapiens previas. Perdón, de Sapiens no, de Homos previas. Sobre todo con neandertales y denisovanos. Bueno, ya estoy tratando. A ver, acá. Homo Profe, habilis. una Sí, pregunta. sí. Ay, eso, ¿Por hablen un qué poquito, ya no puedo hablar más. Ayúdenme a al hablar ustedes. denisovano se lo considera dentro de los homos, pero no como un homo? No, no, tendría que ser Homo denisovano para seguir, o denisovan, pero se lo llamó denisovano, porque lo que pasó fue que en esta cueva en Siberia aparecieron, digamos, en vinculación con otros restos de Homo, unos restos fósiles que morfológicamente, vamos a hablar bien la que sé que viene, pero eran unos huesos de extremidades, la mano, que, digamos, morfológicamente parecían bien modernos, pero cuando se los testearon genéticamente, porque la posibilidad que tienen estos representantes más modernos es la posibilidad de hacer estudios genéticos, que acá no puedo porque ya no queda material genético para procesar. Lo que se vio con estos es que tenían, digamos, representaban otra especie, no tenían nada que ver con lo que se conocía del genoma ni humano ni neandertal. Ameritaban nombrar otra especie. Y después lo que se empezó a ver cuando se vio cada vez más casos de genoma neandertal y genoma sapiens, es que había cierto grado de hibridación entre denisovanos y neandertales y entre denisovanos y sapiens, y la cosa era bastante más compleja que de los modelos que se tenían en vigencia en ese momento. Pero de todo eso vamos a ver con mucho detalle en la clase que viene. Pero por eso, digamos, son de los nombrados más tardíamente y no llegaron a ser nombrados como, se los conoce como denisovanos. Entonces, los libros de texto los llamas. Porque Gracias. aparecieron en la cueva de Nisoa. Bueno. Homo habilis. Usted está aquí, ¿sí? 2,5 millones de años. Esto es el final del cuento, acá estamos al comienzo. Este es un cráneo de Homo habilis, ¿sí? Esta cronología, fíjense que todavía tenemos un Homo chiquito, ¿sí? De tamaño pequeño. Y cuya capacidad craneana, si bien es más grande que la de los australopitecinos, es todavía pequeña, 600 o 700 centímetros cúbicos, eso significa cc. Acuérdense que estábamos en 300 a 500 en los australopitecinos, o sea que no es mucho más grande. Pero sí pareciera haber ya, digamos, si bien no es mucha diferencia, es importante, porque esta diferencia está vinculada a la asociación y la aparición de tecnología, cuya manifestación más antigua se conoce como la tecnología oldubayense o oldubayense, porque apareció sobre todo en los sitios de la garganta de Olduvai, por acá en estas regiones del Rift, del este de África. Y digamos, que todos los modelos, tanto de lo que se infiere a partir de la morfología craneana y de la capacidad craneana, etcétera, como de lo que se infiere a partir de los restos óseos de animales vinculados a estos homininos y la tecnología, parecieran haber ya empezado a incluir incorporación de carne y grasas de animal a partir del carroñero. Para los que cursaron fundamentos, son los que están asociados con todos los sitios que se trabajan en los artículos de POTS, ¿sí? Toda esos primeros homininos. De hecho, el artículo de Potts todavía no le atribuye a un hominino particular
el registro de los restos de animales procesados con las tecnologías. Y muchos de ellos procesados después de que habían sido cazados o comidos por carnívoros. Por eso se habla de carroñero. ¿Qué características tiene esta tecnología? Esta primera tecnología es muy rudimentaria, ¿sí? Son herramientas que se llaman choppers, chopping tools o las que hacen de tocar, que están fabricadas a partir de unos pocos golpes de piedras particulares que tienen la capacidad de fracturarse de determinada manera y generar filos o puntas, y que permiten, ¿qué cosa? Machacar huesos para extraer la médula, cortar los cueros de los animales, ¿sí? Cortar también pedazos de carne, de todas estas presas carroñadas, sobre todo, pero bueno, alguna cazada también, chiquita que habría. Una de las cuestiones que tengo que pensar con la tecnología es que hay una formalización bastante importante de la morfología de las piezas, ¿sí? Que si bien es muy sencilla y es producto de unos pocos golpes, habla de cierta idea digamos, de querer fabricar algo que tenga esta forma, de obtener un filo a partir de una piedra. Y otra cosa que, digamos, que empieza a verse también en la tecnología, no necesariamente asociada al Homo habilis, tal vez sabemos que vinieron un poquito después, es que hay cierta, ¿cómo se llama? Acarreo de materias primas, ¿sí? Que no es la piedra que encontré ahí y que le di un filo, que tal vez esa piedra viene de una fuente que está a 1, 2, 3 kilómetros del sitio donde se encuentra. Entonces hay todo un proceso cognitivo vinculado al abastecimiento de materia prima y a la fabricación de la herramienta, que si bien es sumamente básico y rudimentario, es inédito en la historia de la hominización. Hasta ese momento, digamos, se sabe que, por ejemplo, los antropomorfos actuales pueden usar herramientas, pero son herramientas muy coyunturales. Agarro un palo para sacar termitas de un hormiguero, agarro algo así para golpear, pero, digamos, no hay ningún proceso cognitivo complejo de prever, acarrear, o lo que sea, porque lo voy a necesitar para obtener lo que quiero, por ejemplo. Ni hablar de acobacharlas como se creía, digamos, se ha propuesto con la hipótesis del escondrijo de los sitios de Potts, donde aparecen todas juntitas. Bien, una cuestión también. A partir del surgimiento del género Homo, todos los debates van a estar muy vinculados a cuán modernos en su comportamiento son las diferentes especies del género Homo, ¿sí? Y va a ser bastante oscilante. Va a haber momentos en la historia de las investigaciones donde a un montón de especies se las va a modernizar, entre comillas, o sea, se les van a atribuir rasgos bien complejos, y momentos en los que tal vez se tira para atrás eso. Investiga dentro de cada una, también investigadores más a favor de una postura o la otra. Y van a ver que a lo largo de los debates que se van armando en cuanto a los comportamientos, etcétera, suele haber como cierta cadencia. Hay momentos en los que se los ve mucho más modernos. Cuando hablo de modernos, hablo de complejos, más similares a los representantes actuales de Sapiens, ¿no? Y momentos en los que se ve como más parecidos a los comportamientos antropomorfos. Después también lo que pasa es que digamos, cada vez se sabe más de todo lo que tiene que ver con los simios actuales en cuanto a la complejidad de su comportamiento, y eso cambia un poco los modelos. Piensen que son un análogo hasta ahí, porque digamos, tienen su propio trayecto evolutivo los grandes simios africanos actuales. Bien, digresión. Seguimos, tecnología del Dubai. Vamos que ya terminamos. ¿Qué pasa entonces con otros representantes? Acá tenemos al Homo rudolfensis. Fíjense que es un poquito más moderno, aparece 1.9 millones de años y ocupa el registro fósil que se conoce, llega hasta 1.6. Este tiene una combinación bastante particular, porque tiene un cerebro bastante grande, pero su aparato masticador es más tipo Paranthropus, ¿sí? Es un aparato masticador muy desarrollado. Entonces es como una línea ahí evolutiva con sus características propias. Tiene un esqueleto facial grande, plano, o sea, no tiene tanto prognatismo supranasal, pero tiene un torus orbitario, o un borde acá supraorbitario, no tan marcado, ¿sí? Como los Paranthropus. La mandíbula y los dientes son mayores que los del Homo habilis, y a esto se le llama una línea evolutiva parafilética, ¿sí? Estas líneas de las que se dice que, digamos, que son como una línea que no llega a ser antecesor de la línea Sapiens, se la llama así muchas veces, como parafilética, paralela, digamos. Acá. Bien, vimos Homo habilis, vimos Homo rudolfensis, entramos ahora con Homo ergaster y Homo erectus, que acuérdense que los podemos pensar como dos manifestaciones de un mismo género muy amplio,
Homorgaster es la versión africana y anterior, y Erectus es la versión que se encuentra de este mismo género en Eurasia, fuera de África. Tiene una cronología entre 1.8 y 1.4 millones de años, ya muestra una encefalización mucho más grande, de 800 a 900 centímetros cúbicos, los cráneos son mucho más bajos y de base más ancha, todo el tema del torus supraorbitario está bien desarrollado y está independizado del hueso frontal, que es una característica que aparece y desaparece, depende de la especie de género que estemos trabajando. El prognatismo, o sea, la proyección anterior del esqueleto de la cara, sobre todo de la zona supranasal, es menos marcado. A diferencia de lo que pasaba con Rudolfensis, que tenía esa característica de tener un aparato masticador muy desarrollado, este es más pequeño, ¿sí? Nosotros vamos a tener toda una evolución del aparato masticador que tiende a la generalización, a la posibilidad de comer, masticar y procesar una diversidad de productos alimenticios, tanto vegetales como animales. Entonces, todo el aparato masticador va a ser más bien generalista, no va a estar ni como el de los carnívoros, que está como totalmente adaptado a procesos de desgarrar carne y sacar alimentos así, ni al de la masticación triturada de los alimentos vegetales fibrosos que habíamos visto, por ejemplo, en el Paranthropus. Todos los cambios morfológicos que aparecen en nuestro género y sobre todo en la línea de Avis, Ergaster, Erectus, etcétera, tienden a ir como moderando los rasgos para mostrar este aparato más bien generalizado. ¿Qué más? Esto es importante. Con Ergaster el tamaño y la estructura corporal ya se asemejan a los actuales, ¿sí? Acuérdense que antes habíamos visto que todavía estábamos con representantes de género homo más pequeños. Acá la cosa se pone en términos de tamaño más moderno. Y el modelo de crecimiento y desarrollo ontogénico que se deduce para esta especie es más lento que el de los antecesores, ¿sí? Va siendo más parecido, más moderno también. De esto vamos a hablar bien cuando veamos crecimiento y desarrollo, vamos a ver cómo se ha modelado el desarrollo ontogénico para las diferentes especies del género Homo. Acá, de nuevo, ya empiezan a aparecer una cosa más lenta, más parecida de a poco a el ciclo de crecimiento y desarrollo actual Sapiens. Uno de los representantes más importantes de Homo ergaster es el famoso niño de Turkana. Lo vieron en el CBC, o bueno, en Fundamentos lo veíamos, que es un esqueleto de un individuo juvenil, al que se le estima una edad de aproximadamente 11 años. Miren, acá tienen toda una reconstrucción morfológica. De estas hay siempre miles porque son muy creativas de este tipo de reconstrucción. Tiene una cronología de 1.5 millones de años, tiene la característica de ser un esqueleto sumamente completo. Fíjense que para ser un fósil prácticamente está completero. Y donde se empieza a ver que, por un lado, el tamaño y la estructura corporal ya es similar al actual, ¿sí? Se le estima a un individuo que es juvenil, 1,60 m, y la proporción entre el húmero y el fémur, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo va cambiando a lo largo de la evolución? Ya empieza a ser más habitual. Todavía fíjense que el tórax es medio cónico, todavía no estamos en modo barril del todo, pero empiezan ya a tener cada rasgos y proporciones mucho más modernas que las que veíamos en Homo habilis, por ejemplo. Bien. Vinculado al Ergaster y al Erectus, hay un cambio en la tecnología que se conoce como tecnología chelense, ¿sí? Donde empieza a haber, con una dispersión geográfica particular, no en todos los lugares donde se encuentra exactamente Erectus, sino sobre todo en partes de África, de Asia, una herramienta particular que se llama hacha de mano, ¿sí? Y que tiene la característica de ser bifaciales, o sea, que están talladas de los dos lados, de las dos caras. Fíjense que ya estamos hablando de una herramienta que tiene una forma particular, identificable, claramente producto de la actuación antrópica, ¿sí? Y que requiere un pensamiento en abstracto del modelo a terminar. Alguien digamos, tiene ganas de hacer algo con esta forma y sabe que para lograr esto tiene que generar una serie de golpes y detallado de una cara y de otros. En general esto se obtiene tallando en forma tangencial los bordes y generando lascas que se van desprendiendo de una cara y de la otra. Todo eso requiere
un conocimiento, un nivel de abstracción y una enseñanza de unos a otros. O sea, todo un proceso de aprendizaje y de comportamiento social mucho más complejo. ¿Mm? Bien, con nuestro amigo Ergaster llegamos a el último representante africano de Homo. Erectus es el que sale de África y que se empieza a dispersar por Asia, de que vamos a hablar la clase que viene. Pero antes de cerrar esta, quiero que hagamos un breve paso por, ahora que tenemos claro cuál es la filogenia de nuestros homininos más tempranos y de los primeros representantes de género Homo, de la vinculación con los cambios climáticos. ¿Mm? Fíjense una cosa, lo que va a decir el texto de Monocal es que los estudios climáticos detallados de lo que sucede en África, muchos de los cuales están basados en el estudio de sedimentos marinos y sedimentos terrestres. Los sedimentos marinos tienen la gracia de ser mucho más continuos y preservarse mejor. Es que a lo largo del proceso evolutivo hay dos momentos de la historia muy fuertemente conectados con grandes e importantes cambios evolutivos. Uno ocurre entre hace 3 millones y 2 millones de años, en el que pasan muchas cosas a la vez y que están vinculados con el cambio este importante. Que es que hace más o menos 3 millones de años desaparecen los australopitecinos. ¿Se acuerdan que habíamos visto algunos que duraban un poquito más, pero la fecha es más o menos hace 3, entre 3 y 2, ¿m? Y aparecen estas dos ramas paralelas que son el Paranthropus y digamos, todo el género Paranthropus y género Homo, que está acá representado en azul. Y el otro evento, y bueno, y asociado a esto también la tecnología lítica, ¿no? De la que acabamos de hablar. Y el otro evento importante aparece hace alrededor de 1.8 millones de años, que es esto que yo les mencionaba, el surgimiento de Homo erectus, ¿sí? Homo ergaster, su versión africana, y Homo erectus, que lo que hace es ser el primer representante del género Homo que se dispersa, sale de África y empieza en sus rangos de acción a incorporar territorios del sector asiático. ¿Mm? Y eso va a implicar que lo que tiene es una capacidad adaptativa mucho más flexible, una dieta mucho más generalizada que incluye una diversidad de recursos por fuera de los que están presentes en África. Cuando estudian esto en términos de indicadores paleoambientales, lo que ven es que en África las sabanas tropicales, ya estamos hablando de ambientes de sabana, ¿sí? Ya dejamos las forestas tropicales del comienzo del proceso, suelen venir como en dos tipos de recursos, ¿sí? Árboles y arbustos leñosos que son recursos que tienen una manera de incorporar el carbono del ambiente que se llama vía fotosintética C3, y hierbas que se conocen como vía fotosintética C4. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando hagan la clase de bioarqueología. ¿Qué pasa con estas vías fotosintéticas? Son maneras diferentes de procesar la proporción de carbono 13 y carbono 12 en su constitución. Y eso es algo que se puede medir bioquímicamente. La clase que viene vamos a ver bien cómo. Los ambientes más propensos de árboles y arbustos leñosos, ¿sí? Que en general son más húmedos, suelen tener más representantes de vía fotosintética C3. Y los que tienen más hierbas, más praderas, suelen ser más secos, ambientes más cálidos, y pueden tener más representantes de especies C4. Los pastitos estos suelen ser más de tipo de vegetal C4. Los C3 y los C4, como les dije, tienen señales isotópicas, o sea, cuando yo les mido la proporción esto se va a cortar, nos conectamos un último minutito y lo cerramos, ¿sí? Señales, vamos a cortarlo ahora y así queda, porque si no, no puede correr y no tenemos gente. Vale. Último segundito, quedan 3 filinas, no desesperen.